Mis queridos hermanos y hermanas, es con inmensa alegría que les doy la bienvenida a este viaje espiritual. Hoy los invito a viajar a través de historias reales del mundo espiritual, aquellas que, con su sencillez y profundidad, nos enseñan lecciones de amor, perdón, caridad y transformación. Seremos testigos de historias de vidas que, al cruzar el velo de la muerte, encontraron la verdadera luz que todos buscamos. A través de estas historias, veremos cómo nuestras acciones, pensamientos y sentimientos moldean nuestro destino, tanto a nivel material como espiritual. Al seguir cada capítulo, abramos nuestros corazones y entendamos que la verdadera paz reside en hacer el bien, en amar a nuestros semejantes y, sobre todo, en la capacidad de perdonarnos unos a otros. Que los buenos espíritus nos guíen en este viaje. Capítulo 1. La sombra que regresó para pedir perdón. Situaciones que no podemos entender completamente con la razón. A veces ese es el dolor el que nos deja su marca. Otras veces son los encuentros que parecen no tener explicación. Y a menudo, como si el tiempo fuera una línea torcida, el pasado regresa, pero no como un recuerdo lejano. Se convierte en algo vivo, palpable, algo que exige nuestra atención. Esta historia comienza como muchas, en una tarde tranquila. Estaba en mi oficina reflexionando sobre las cuestiones espirituales que nos tocan a diario, cuando fui interrumpido por un hombre que a primera vista parecía llevar un inmenso dolor, como una sombra superponiéndose a la luz. Su nombre era Antonio, un hombre de mediana edad con ojos cansados, como si el peso de muchos años de sufrimiento se reflejara directamente en su rostro. Antonio vino a mí para contarme algo que lo había perturbado profundamente. Llegó trayendo consigo un peso que ya no era visible. Era un peso espiritual, algo que estaba más allá de lo que los ojos comunes podían percibir, como a menudo sucede con aquellos que están tocando las puertas del sufrimiento profundo. Me miró con una expresión de angustia, de alguien que lleva un secreto, de alguien que tiene algo urgente que compartir. El tono tembloroso de su voz me hizo prestar atención inmediatamente a cada palabra que decía. «Señor», comenzó tímidamente, «soñé con mi padre». Me miró con tristeza y dijo, «Hijo, perdóname por lo que hice, pero mi padre fue un buen hombre. Nunca me lastimó». Lo que dijo parecía simple a primera vista, pero en esas palabras había una profundidad que tocaba el núcleo de nuestra comprensión de la vida espiritual. Después de todo, ¿quién podría imaginar que un hombre que parecía tan bueno en vida podría haber dejado una carga tan grande en el alma de su hijo? ¿Cuántos de nosotros creemos que las buenas acciones pueden purificar el alma, cuando en realidad los errores del alma no se borran solo con la apariencia de bondad? A veces son las faltas del alma las que se vuelven más difíciles de corregir que los errores visibles mismos. Era hora de mirar más profundo. Le pedí a Antonio que se sentara y con mucha calma le sugerí que rezáramos. No era una oración solo para calmar su corazón, sino una oración de búsqueda. Una búsqueda de la verdad espiritual que a menudo está más allá de lo que podemos percibir con nuestros ojos materiales. La oración, mis hermanos, no es solo una petición, sino una apertura para que las fuerzas espirituales se revelen. Y fue esta apertura la que permitió que la conexión con el plano espiritual sucediera. Durante la oración, la energía de la habitación pareció cambiar. Era como si un campo sutil se formara a nuestro alrededor. Ese silencio profundo, roto solo por las palabras de oración, se convirtió en un espacio para que lo invisible se hiciera visible. Entonces, mientras orábamos, algo increíble sucedió. Sentí una presencia acercándose. No era una presencia amenazante, sino algo suave, casi como una brisa ligera que se podía sentir en cada rincón de la habitación. La presencia era delicada, pero intensa y parecía tener una densa carga emocional. Pronto, esta presencia comenzó a manifestarse más claramente y pude percibir que era el espíritu de alguien que quería comunicarse. Fue entonces cuando una voz suave, llena de tristeza, se hizo oír. No era una voz física, sino una comunicación mediúmnica que venía directamente del espíritu del padre de Antonio. El espíritu estaba allí en la misma habitación, con un dolor que cruzaba el tiempo y el espacio. «Voces del alma», dijo el espíritu con una voz que parecía llevar el peso de los siglos. En vida, fui demasiado estricto con mi hijo. Le exigí más de lo que podía dar. Ahora, desde este lado, veo cuánto le dolió. La revelación fue como un golpe en el corazón de Antonio. Se quedó inmóvil, con los ojos llorosos,
como si estuviera siendo confrontado con una realidad que nunca había imaginado posible. En ese momento supe que él entendía lo que significaba esa comunicación, pero no quería creerlo. ¿Cómo podía entender que su padre, quien siempre había sido bueno y correcto, ahora se sentía culpable por algo que parecía no tener explicación? Después de todo, estaba acostumbrado a la imagen de un padre estricto pero justo, de la figura que siempre estaba allí para guiar y corregir. Pero a medida que la comunicación continuaba, Antonio se dejaba llevar por un sentimiento de comprensión. Sabía que el amor de su padre, por fuerte y presente que fuera, todavía tenía sus defectos. Y estos defectos, aunque invisibles, habían dejado marcas profundas en el alma de Antonio. Marcas que él no podía entender completamente, pero que lo seguían como una sombra que se proyectaba sin que él supiera la razón. Fue entonces cuando el espíritu de su padre, con la misma dulzura, dijo algo que, más que palabras, fue una lección de vida para todos nosotros. Hijo, lo que hice no fue por malicia, sino que estaba cegado por mi orgullo. No supe ser el padre que merecías. Pero, ¿dónde estoy ahora? Veo que necesito pedir perdón. La petición de perdón vino con una sinceridad que solo el espíritu podía demostrar. A través de esa voz, sentí que el alma de su padre se despojaba de todas las defensas que la vida material a menudo impone. El orgullo, la vanidad, los errores. Todo eso se derritió en presencia del espíritu, dejando solo la esencia pura de quien lo busca. Finalmente, el perdón. Antonio, que hasta entonces había estado paralizado por el shock, comenzó a llorar. No solo lloraba por el dolor de reencontrarse con su padre, sino por la libertad que ese momento le trajo. El perdón no era solo para su padre, sino para sí mismo. Necesitaba, sobre todo, liberarse del dolor que lo retenía. Tenía una imagen distorsionada de su relación con un padre, y en ese momento lo hizo. Te perdono, padre, y me perdono a mí mismo también. Estas palabras fueron un alivio para su alma. Vinieron como una lluvia que apaga el fuego de la angustia. El espíritu del padre, conmovido por la sinceridad del perdón de su hijo, sintió una ligereza inmediata. Era como si el peso de siglos de sufrimiento se hubiera levantado, dejando a los dos espíritus libres para avanzar, sin la carga de los errores pasados. Pero mis hermanos, esta historia no termina ahí, porque cuando los espíritus se comunican, siempre hay una lección más profunda que aprender. Lo que se reveló al final fue algo que trascendió la simple reconciliación entre padre e hijo. La experiencia de Antonio nos mostró que el perdón no es solo para quienes nos han lastimado físicamente. El perdón también es para quienes no supieron amarnos plenamente, incluso si lo querían. A veces el perdón es para nosotros mismos, que nos aferramos a heridas y resentimientos que en realidad solo nos aprisionan. El espíritu del padre de Antonio, con impresionante serenidad, dijo: la lección que estoy aprendiendo aquí es que no hay mayor error que no dar amor como debe ser. Cuando nosotros, los espíritus, no somos capaces de manifestar amor puro, causamos que el sufrimiento se perpetúe por generaciones. Pero el perdón lo borra todo, rompe las cadenas que nos atan al pasado. Estas palabras quedaron grabadas en mi corazón. El perdón, mis hermanos, es la clave que libera no solo al encarnado, sino también al desencarnado. Es el puente entre el sufrimiento y la paz. Al final de esa sesión, Antonio se levantó con la sensación de que algo dentro de él había cambiado para siempre. Se había liberado de la sombra del pasado, de esas marcas invisibles que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Ahora sabía que su padre ya no estaba atrapado en esa imagen de dureza que siempre había tenido. Su padre era ahora luz, y él también podía ser luz. Este momento de reconciliación, mis hermanos, es una de las muchas lecciones que la vida espiritual nos ofrece. Las sombras del pasado, por densas que sean, pueden ser disipadas por la luz del perdón. Cuando nos abrimos a la verdad, cuando nos entregamos al amor sin restricciones, encontramos el camino hacia la curación, no tanto para los vivos como para los muertos. Espero que, al igual que Antonio, también podamos aprender a dejar las sombras atrás y avanzar hacia la luz. Capítulo 2. El espíritu de Isabela y la vida después de la muerte. Y es precisamente de esto de lo que quiero hablar ahora, de una historia que tocó profundamente mi corazón y que, con la gracia de Dios, les traigo. En una ocasión, estaba en una reunión mediúmnica en el centro espiritista de Uberaba.
La sesión estaba tranquila, como aquellas en las que la presencia espiritual parece hacerse más fuerte, como si el ambiente mismo estuviera envuelto en una luz suave. Era una noche de noviembre y el aire era fresco, con una calma que parecía favorable a la paz de los espíritus. A medida que se desarrollaba el trabajo mediúmnico, un espíritu se manifestó. Apareció poco a poco como una presencia delicada y pronto la visión se hizo clara. Una joven mujer vestida simplemente, pero con una mirada tan pura y profunda que parecía llevar toda la sabiduría de un mundo más allá del nuestro. Su cabello oscuro estaba recogido simplemente y su expresión era de serenidad, pero también de una tristeza muy profunda, como si llevara un peso que ni siquiera la muerte podía quitarle. Esta mujer, que se presentó como Isabela, comenzó a hablar con una voz suave, pero que reverberaba con un dolor íntimo. Me dijo: «Voces del alma, vengo de un lugar lejano a lo que conoces, pero realmente no sé dónde estoy. No puedo entender del todo lo que me pasó. Solo sé que en mi última encarnación fui una joven muy egoísta». El espíritu de Isabela, la joven que en su vida anterior había sido una mujer vanidosa y a menudo indiferente al sufrimiento de los demás, ahora se encontraba perdida en un estado de confusión y angustia. No podía entender por qué su partida física no le había traído la paz que había esperado, ni sentía la libertad prometida por la muerte. En cambio, se encontró en un limbo, un estado de dolorosa transición, sin entender los procesos que sucedían a su alrededor. Isabela me dijo que en su última encarnación había dedicado gran parte de su energía a la apariencia y al placer inmediato. Había descuidado los sentimientos y necesidades de los demás, siempre anteponiendo sus propios deseos. «Sé que fallé, pero no sabía lo importante que era», dijo con voz temblorosa, como si lamentara algo que ya no podía corregir. Fue en ese momento que me di cuenta de que su sufrimiento no se debía solo al hecho de que su vida física había terminado, sino también a la comprensión de que incluso en la muerte no había podido superar la resistencia que había creado en su espíritu. Estaba atrapada en un estado de ignorancia espiritual, pensando que podía liberarse simplemente con la muerte de su cuerpo, sin hacer el trabajo interno necesario de transformación. Con un corazón lleno de compasión le dije: «Isabela, la vida no termina con la muerte. No basta con irse para que los problemas no resueltos desaparezcan. El espíritu continúa y es en el más allá, donde a menudo tiene lugar el verdadero aprendizaje. Lo que necesitas ahora, más que nada, es comprensión, la humildad para reconocer tus errores y un sincero deseo de transformación». Ella me escuchó en silencio y durante un tiempo no dijo nada. Pude sentir su lucha interna, una lucha contra el orgullo, contra el miedo a admitir el fracaso, contra la resistencia a aceptar que su alma aún necesitaba mucho trabajo para purificarse. Esa comunicación sacó a la luz una profunda verdad. El error de Isabela no fue solo en sus actitudes externas, sino en la forma en que había visto su propia vida. El egoísmo y la falta de empatía se habían convertido en una forma de vida para ella. Creía que la vida era un escenario, donde su felicidad dependía de la aprobación de los demás, su apariencia y su posición. Pero en el mundo espiritual, esto ya no tenía ningún valor. Entonces le pregunté qué era lo que más deseaba en ese momento, qué buscaba con toda la intensidad de su ser. La respuesta, aunque simple, estaba llena de dolor y arrepentimiento. «Quiero entender, quiero poder reparar lo que hice. Quiero saber qué puedo hacer para corregir mis errores». De esa confesión sincera, el espíritu de Isabela comenzó a abrirse. Poco a poco, una energía curativa comenzó a envolver la habitación y la presencia de espíritus de luz comenzó a manifestarse. Aquellos espíritus que siempre están dispuestos a ayudar a quienes han cometido errores en su camino hacia la recuperación, comenzaron a ayudar a Isabela a comprender la profundidad de su fracaso. Y lo más importante, el camino hacia la curación. Es importante decir, mis hermanos, que el sufrimiento del espíritu no es eterno, pero a menudo lleva tiempo. Isabela necesitaría un periodo de aprendizaje y reflexión, de reparación y reconciliación consigo misma, pero sobre todo perdón. Un perdón que viene no solo de los demás, sino principalmente de nosotros mismos. Durante esa reunión, le transmití el siguiente mensaje de un espíritu de luz que se presentó para guiarla. Isabela, estás siendo iluminada por la oportunidad de una nueva oportunidad. No podemos borrar los errores del pasado, pero podemos aprender de ellos y avanzar. El perdón, el verdadero perdón, comienza en tu corazón. Si aceptas que puedes cambiar, esfuérzate por ser más comprensiva, más generosa y más humilde.
encontrarás la paz que buscas. Isabela comenzó a entender que su verdadera misión después de la muerte no era huir de los errores, sino enfrentarlos con valor. Era necesario que ella mirara su trayectoria, reconociera sus fallas y con la ayuda de buenos espíritus buscara corregir lo que había sido descuidado. La curación que necesitaba no era solo en la curación de su espíritu, sino en la comprensión profunda del amor incondicional y la renovación del alma. El alma que se arrepiente, que desea cambiar, siempre encuentra una puerta abierta en el mundo espiritual. En ese momento, mis hermanos, Isabela comenzó a entender que, más que recompensas externas, la verdadera felicidad residía en la paz interior, en el amor que se ofrece a los demás, en la dedicación a la bondad. Después de comunicarse con Isabela, la atmósfera se envolvió en un profundo silencio, pero era un silencio que traía consigo una sensación de alivio. El trabajo de curación había comenzado y la joven ahora sabía que su viaje no sería fácil, pero estaba lista para aceptarlo. Al final de esa reunión, reflexioné sobre el mensaje que la historia de Isabela nos trae. A veces buscamos respuestas en cosas materiales, pero la verdadera respuesta reside en una comprensión profunda de quiénes somos, cómo actuamos y el amor que somos capaces de dar y recibir. El viaje de Isabela fue un viaje de aprendizaje como todos los nuestros. Necesitaba enfrentar el egoísmo en su alma, la falta de visión, la vanidad, pero sobre todo, necesitaba abrirse a la transformación. Al final, cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia evolución espiritual. Somos al mismo tiempo quienes cometemos errores y quienes podemos corregirlos. Mis hermanos, la vida no está hecha de perfección, sino de intentos sinceros de ser mejores cada día. Que aprendamos de las lecciones de Isabela y entendamos que al final lo que nos libera es nuestra voluntad de mejorar, de amar, de perdonar. No te pierdas ninguna de nuestras inspiradoras historias sobre el mundo espiritual. Suscríbete a Voces del Alma ahora mismo, activa las notificaciones y acompáñanos en este camino de luz y aprendizaje. Tu evolución espiritual nos importa. Capítulo 3. El viaje de Arnaldo y el encuentro con el perdón. Y es por eso que, más que nada, el perdón es una llave que puede abrir puertas de luz donde antes había sombras. Fue en una fría noche de invierno, con un silencio que parecía envolver toda la ciudad, que se me acercó un hombre de apariencia sencilla, pero con ojos llenos de un sufrimiento que parecía no tener fin. Su nombre era Arnaldo, un hombre de mediana edad, cuya expresión estaba marcada por una angustia tan grande que desbordaba de su alma. Cuando Arnaldo se sentó frente a mí, inmediatamente me di cuenta de que llevaba una carga emocional muy grande, algo que aún no podía entender completamente. Me contó sobre un terrible error que había cometido en su juventud, algo que lo acompañó durante toda su vida. Arnaldo era un hombre muy impulsivo, dominado por la ira y el orgullo, y en un momento de debilidad, causó un daño irreparable a una persona que amaba. En su juventud, se había involucrado en una pelea con un amigo muy querido. La discusión, inicialmente pequeña, escaló a algo mucho más grande, y las palabras dichas en ese momento de imprudencia hirieron profundamente al amigo, lo que llevó a una ruptura irreversible. Arnaldo, abrumado por la vergüenza y la culpa, nunca tuvo la oportunidad de disculparse y su amigo terminó muriendo sin que él pudiera redimirse. El peso de ese error se cernió sobre su vida de una manera devastadora. Intentó seguir adelante, pero el sentimiento de culpa nunca lo dejó solo. Buscó una manera de expiar ese error, de encontrar el perdón, pero nunca supo cómo. Y por eso me buscó con la esperanza de que el espíritu pudiera de alguna manera ayudarlo a encontrar una solución a su angustia. «Señor», dijo con voz ahogada, «no puedo más con este dolor. Fui tan ciego, tan orgulloso. Él era como un hermano para mí, y ahora por mi arrogancia se ha ido y nunca pude disculparme». Arnaldo estaba completamente destrozado. Sabía que su amigo ya no estaba entre los vivos, y con eso sintió que la oportunidad de redimirse se había perdido para siempre. Estaba atrapado en el arrepentimiento, en un sentimiento de fracaso que no podía superar. Lo miré con calma y antes que nada le sugerí que rezáramos, porque sabía que la petición de perdón que tanto buscaba no podía venir de la boca de un solo hombre. Este perdón tenía que venir de un lugar más profundo, de un encuentro con la verdad espiritual, de una reconciliación entre el alma de Arnaldo y la luz divina. Cuando la oración terminó, sentí una presencia suave y reconfortante. Era como una brisa ligera tocando mi rostro,
Una energía de paz envolvió la habitación y pronto el espíritu del amigo de Arnaldo se hizo presente. Era una presencia serena, pero con una mirada de profunda sabiduría, algo que mostraba que entendía las complejidades del espíritu humano. «Arnaldo», dijo el espíritu con voz tranquila, pero con un tono de compasión, «no te aflijas más, porque ya te he perdonado. La vida, como sabes, está llena de momentos de debilidad. Todos nosotros, en algún momento, actuamos sin pensar. Lo que importa ahora es que tú, amigo mío, has aprendido de tu interior. El perdón que buscas en realidad ya está en tu corazón. Te has arrepentido sinceramente, y eso es lo que importa». Arnaldo, al escuchar estas palabras, no pudo contener las lágrimas. Había esperado tanto tiempo este momento de reconciliación, pero no había imaginado que vendría de una manera tan sublime. El espíritu de su amigo estaba allí, no para acusarlo, sino para liberarlo. Ya no necesitaba cargar ese peso. El perdón que tanto deseaba ya le había sido concedido, no porque lo hubiera pedido verbalmente, sino porque se había transformado. El verdadero perdón no proviene solo de las palabras, sino del cambio interno que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Arnaldo, ahora profundamente conmovido, le preguntó al espíritu: «¿Cómo puedo seguir adelante en paz? ¿Cómo puedo continuar mi vida sin este dolor que me consume?» El espíritu, con toda la sabiduría que solo aquellos que han vivido más allá de la muerte pueden poseer, respondió: «El perdón comienza dentro de ti. A través del dolor liberarás tu alma. El dolor que sientes es un reflejo del peso de la culpa que llevas, pero no tiene por qué ser permanente. Libérate de tu propia condena. Lo que importa ahora es que continúes tu viaje con un corazón ligero, con la intención de no repetir los errores del pasado». El perdón, mis hermanos, no es una cuestión de borrar los errores cometidos, sino de aprender a lidiar con ellos de una manera que no nos atrape en el sufrimiento. El arrepentimiento sincero y la voluntad de mejorar son la verdadera clave de la liberación espiritual. Arnaldo, en ese momento, entendió que el perdón no era algo que necesitaba buscar fuera de sí mismo, sino algo que debía concederse a sí mismo. Había hecho lo necesario para enmendarse con su amigo, y ahora necesitaba liberarse de la prisión emocional que había creado para sí mismo. Esa experiencia no solo trajo sanación a Arnaldo, sino que también me hizo reflexionar profundamente sobre la naturaleza del perdón. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos encontramos atrapados por nuestros propios errores, como si fueran cadenas invisibles que nos impiden avanzar? ¿Cuántas veces dejamos que la culpa domine nuestras acciones cuando, de hecho, lo único que necesitamos hacer es perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante? La liberación que Arnaldo experimentó esa noche no provino del perdón externo, sino de la comprensión de que ya era libre, que su alma ya había alcanzado la paz que tanto buscaba. Ya no necesitaba cargar ese peso. El espíritu del amigo, al extender su mano espiritual, le ofreció la clave de su propia redención. Antes de partir, el espíritu de su amigo dio un último mensaje que quedó grabado en mi memoria y que comparto con ustedes. Mis hermanos, el perdón no es una moneda que se pueda intercambiar, sino una luz que se enciende en el corazón, y cuando esa luz brilla, ilumina el camino hacia la paz y la verdad. Arnaldo, con lágrimas en los ojos ahora, pero con una sonrisa sincera en su rostro, dijo: «Gracias, amigo mío. Ahora sé que puedo caminar en paz». Y con eso se levantó y se fue, dejando atrás no solo el dolor, sino la libertad espiritual que lo esperaba. Capítulo 4. El espíritu de Julia y la elección del camino. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de Julia, una joven que enfrentó desafíos en su vida, que muchos de nosotros también conocemos. Ella vino a mí, como tantas otras, con el corazón apesadumbrado, sintiéndose perdida ante las opciones que la vida le presentaba. Pero a diferencia de muchos que vienen a mí buscando respuestas directas, Julia vino buscando orientación para entender cómo podía elegir el camino correcto en medio de la agitación de su existencia. La historia de Julia no es la única, mis hermanos. Todos en algún momento enfrentamos preguntas que involucran nuestra libertad de elección. ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad de elegir el camino que nos llevará a nuestra evolución. El libre albedrío no es un regalo dado de forma simplista, sino una inmensa responsabilidad, ya que nuestras elecciones reflejan quiénes somos y quiénes queremos ser. Cuando Julia apareció en mi presencia, la percibí como una joven determinada, pero al mismo tiempo marcada por la inseguridad. Estaba buscando algo que parecía difícil de lograr,
la certeza de tomar las decisiones correctas, la confianza de que su vida estaba siendo guiada por elecciones sabias y espiritualmente correctas. La cuestión es que las elecciones no se hacen solo con la razón o el ego, sino con el corazón y el alma. Ella me contó su historia con un tono de angustia. Había sido criada en una familia con gran responsabilidad social y desde muy joven la habían animado a seguir un camino de éxito profesional y social. Sin embargo, con el tiempo, Julia comenzó a darse cuenta de que este camino, aunque muy valorado por su familia y la sociedad, no le traía verdadera felicidad. Estaba en una carrera que le traía reconocimiento, pero no le llenaba el alma. La búsqueda del éxito material y el miedo al fracaso la habían alejado de su verdadera esencia. Voces del alma: me siento perdida. Tuve todas las oportunidades para lograr lo que siempre soñé en el fondo. Siento un vacío inmenso. Siento que estoy viviendo una vida que no es mía. Me siento atrapada por expectativas que no son mías. ¿Qué debo hacer?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas de una tristeza que la estaba asfixiando. La respuesta, mis hermanos, no podía ser dada por mí, sino por la propia Julia. Así es como la vida nos enseña, excepto que nuestras respuestas no están en los demás, sino dentro de nosotros mismos. Yo, como siempre, solo abrí la puerta para que ella pudiera ver la verdad que ya estaba guardada en su corazón. Julia, le dije con calma, estás tratando de encontrar la felicidad en los lugares equivocados. Lo que la sociedad valora, lo que otros esperan de ti, no es necesariamente lo que tu alma necesita para evolucionar. Lo que buscas no está fuera de ti, sino dentro de tu corazón. Para tomar la decisión correcta, necesitas preguntarte: ¿qué me hace verdaderamente feliz? ¿Qué me conecta con mi esencia? Sabía que ella estaba luchando con la idea de decepcionar a quienes la rodeaban. La presión de la familia, los amigos y la sociedad era pesada sobre sus hombros. Sin embargo, la vida nos enseña que no debemos vivir de acuerdo con las expectativas de los demás, sino más bien de acuerdo con nuestra propia verdad. Lo que pude decirle con la ayuda de los espíritus que estaban allí para ayudar fue que ella necesitaba comenzar a escuchar lo que su alma realmente quería y no lo que otros pensaban que era mejor para ella. Mientras hablábamos, una presencia espiritual se acercó, un espíritu suave, sereno, pero lleno de una luz profunda. Era el espíritu de Oubira, una mujer que en su vida también había enfrentado grandes dilemas sobre elecciones y caminos. Oubira se acercó a Julia y con voz suave le dijo: Julia, he estado observando tu lucha interna durante mucho tiempo. Sé que sientes el peso de tus elecciones, pero también sé que tienes dentro de ti la sabiduría necesaria para seguir el camino de la luz. Lo que buscas está en tu esencia y para encontrarlo, necesitas aprender a escuchar tu alma. El éxito, el reconocimiento, la aceptación de los demás no son garantía de felicidad. La verdadera felicidad proviene de vivir de acuerdo con lo que es verdad para ti, no lo que es impuesto por los demás. Julia se sintió abrumada por la emoción. Pudo darse cuenta por la suavidad de la voz de Oubira que el mensaje era una señal clara de que estaba siendo guiada hacia la verdad. Lo que ella quería ya no era el éxito por el éxito, sino la verdadera paz y la realización espiritual. Pude observar, dándome cuenta de que en su corazón estaba ocurriendo una revolución. Entendió en ese momento que la felicidad no es una meta externa, sino una construcción interna que surge cuando estamos en sintonía con nuestros propios principios, nuestra verdad interior. Lo que vi, le dije, y lo que la ayudé a entender, fue que el libre albedrío es una gran responsabilidad, pero también una gran libertad. Al elegir con tu corazón, con tu alma en paz, tu espíritu se alinea con tu propósito divino. Julia, con el rostro iluminado por la comprensión, respondió: ahora entiendo. Buscaba aprobación y reconocimiento externo, cuando la única aprobación que necesito es la mía, la aprobación de mi alma. A partir de ahora, buscaré vivir de acuerdo con lo que siento en mi corazón, con lo que realmente resuena, con mi verdadera esencia. Con esta decisión, comenzó un nuevo viaje, ya no en busca de validación externa, sino en busca de una vida más plena, más verdadera, conectada con los valores que realmente importaban. Y con eso, su alma fue tocada por una paz que nunca antes había experimentado. Capítulo 5. El espíritu de Sebastián y el milagro de la transformación. Cada uno de nosotros en algún momento experimenta momentos de profundo cambio interior. Esos momentos en los que somos desafiados a abandonar viejas creencias,
hábitos y comportamientos que ya no sirven a nuestro propósito mayor. La verdadera transformación, sin embargo, no es algo que sucede de repente, sino que es un proceso que requiere coraje, humildad y, sobre todo, una voluntad sincera de convertirse en una mejor versión de uno mismo. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de Sebastián, un hombre que a lo largo de su vida estuvo marcado por malas elecciones, pero que al final encontró la verdadera luz al someterse al proceso de transformación interior. Sebastián era un hombre con un espíritu amargado. Su vida estuvo marcada por elecciones impulsivas, orgullo y la búsqueda incesante de poder y prestigio social. Durante muchos años, construyó su vida sobre mentiras y falsas apariencias, buscando siempre alcanzar el éxito a cualquier costo, sin importarle las consecuencias de sus acciones. Su corazón, aunque tenía una gran capacidad de amar, estaba lleno de dolor y resentimiento. Me buscó en una mañana gris, cuando el peso de sus elecciones pasadas lo había llevado a un estado de profunda reflexión y arrepentimiento. Cuando entró en mi casa, su postura era tensa, pero había algo en su mirada que no pasó desapercibido. Una llama de esperanza, una chispa de deseo de cambio. Sebastián sabía que algo en su vida necesitaba ser transformado, pero no sabía por dónde empezar. Se sentó frente a mí como alguien que busca una respuesta que pueda salvar su alma. Voces del alma. Comenzó con un tono de voz sincero pero lleno de dolor. Mi vida ha sido una búsqueda constante de poder, prestigio y reconocimiento. Durante años me escondí detrás de máscaras y mentiras, creyendo que estaba haciendo lo correcto, cuando en realidad me estaba alejando cada vez más de la verdad. Ahora siento que todo lo que construí se ha derrumbado. ¿Qué debo hacer para empezar de nuevo? La respuesta que le di, mis hermanos, fue simple, pero profunda. Le dije que para empezar de nuevo, primero necesitaría reconocer la necesidad de transformación. El proceso de renovación espiritual requiere que los seres humanos abandonen viejas estructuras que los limitan y se abran a lo nuevo. Pero esta apertura solo ocurre cuando el espíritu acepta que necesita cambiar. La transformación no viene de fuera, sino de dentro, y es una elección personal, intransferible. Entonces le pedí que cerrara los ojos y dijera una oración. No una oración pidiendo algo material, sino una oración sincera, pidiendo perdón a sí mismo y al Creador por todo lo que había hecho mal. Era necesario que él mirara dentro de sí mismo y viera la verdad de su alma sin máscaras. Solo entonces podría comenzar el proceso de curación postoral. Sentí la presencia de un espíritu acercándose. Era un espíritu de gran sabiduría, cuya energía era suave pero al mismo tiempo inmensa, como si emanara una luz que iluminaba cada rincón de la habitación. El espíritu se presentó como hermano Vicente y estaba allí para ayudar a Sebastián a comprender el proceso de transformación. Sebastián, dijo el hermano Vicente con voz tranquila y segura, has estado buscando respuestas en el lugar equivocado durante demasiado tiempo. El poder, el prestigio, los logros externos nunca podrán llenar el vacío que llevas en tu corazón. Para transformar tu vida, necesitas abandonar el orgullo y la vanidad que impulsaron tus elecciones. La verdadera transformación comienza reconociendo que la felicidad no está en lo que logras, sino en lo que te conviertes. Esas palabras penetraron profundamente en el corazón de Sebastián. Sabía, en el fondo, que esto era cierto. Siempre había buscado el reconocimiento externo, sin darse cuenta de que la verdadera paz solo llegaría cuando se reconciliara con su propia alma. Hermano Vicente, dijo Sebastián, con la voz ahogada por la emoción, ¿cómo puedo cambiar verdaderamente después de todo lo que he hecho, cuando estoy tan lejos de la persona que sé que podría ser? El espíritu del hermano Vicente respondió con inmensa serenidad, como si hablara desde una sabiduría que trasciende el tiempo y el espacio. La transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere esfuerzo y dedicación. Pero el primer paso, Sebastián, es reconocer que eres capaz de cambiar. No importa lo que hayas hecho en el pasado, lo que importa es lo que decidas hacer de ahora en adelante. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción que tomes ahora, puede ser una semilla para tu renovación. Recuerda que la verdadera fuerza reside en tu capacidad de levantarte y empezar de nuevo. Tu pasado no define quién serás de ahora en adelante. Tu presente y futuro están en tus manos. Esas palabras resonaron en el corazón de Sebastián, y por primera vez comenzó a sentir que, a pesar de todo lo que había hecho mal, todavía había un camino de regreso.
Estaba listo para cambiar. Estaba listo para transformarse. En los días que siguieron, Sebastián comenzó un viaje de autoconocimiento y superación personal. Comenzó a estudiar más sobre espiritualidad, pero lo más importante, mis hermanos, comenzó a mirar dentro de sí mismo con sinceridad. Comenzó a reconocer sus debilidades y a trabajar para transformarlas, no con vergüenza o culpa, sino con el deseo genuino de convertirse en una mejor persona. Durante una de las visitas que me hizo, Sebastián compartió una importante reflexión. Voces del alma, dijo con una suave sonrisa en su rostro. Me di cuenta de que la verdadera renovación no es algo que se hace de afuera hacia adentro, sino algo que se hace de adentro hacia afuera. Cuando comencé a reconciliarme con mi alma, los obstáculos externos comenzaron a disolverse. La verdadera transformación es la que viene del corazón. Esa frase de Sebastián fue una gran enseñanza para mí, mis hermanos. Él había entendido que la renovación espiritual no ocurre en un solo momento de iluminación, sino que es un proceso continuo, un trabajo constante de cada uno de nosotros, donde la paz y la armonía comienzan de adentro hacia afuera. Hoy, Sebastián continúa su viaje con un espíritu renovado. Ya no busca bienes materiales como su principal fuente de felicidad, sino la paz interior que proviene de vivir con verdad, amor y justicia. La transformación que experimentó fue real y profunda, y comparte sus experiencias con quienes lo rodean, inspirando a otros a buscar también la renovación espiritual. Mis hermanos, la historia de Sebastián nos enseña que la verdadera transformación comienza en el corazón. Cuando decidimos mirar dentro de nosotros mismos y abrazar nuestra esencia más profunda, somos capaces de cambiar, evolucionar y convertirnos en lo que fuimos llamados a ser. El proceso de renovación espiritual no es fácil, pero es uno de los viajes más hermosos que podemos emprender, ya que nos lleva a la luz que siempre ha estado dentro de nosotros. Capítulo 6. El espíritu de Matilde y la luz de la caridad. A menudo nos perdemos en la búsqueda de soluciones materiales a nuestros problemas y olvidamos que para ser verdaderamente felices, necesitamos mirar a los demás con ojos de amor y tender una mano con compasión, generosidad y compasión. Hoy quiero contarles la historia de Matilde, una mujer que a lo largo de su vida estuvo marcada por el sufrimiento. Su historia, mis amigos, es un testimonio de cómo un simple gesto de amor puede no solo transformar la vida de quien lo recibe, sino también de quien lo da. Matilde creció en una familia modesta. Desde muy joven, se le enseñó a valorar el esfuerzo, el trabajo duro y la importancia de ayudar a los demás. Sin embargo, la vida no fue fácil para ella. En cierto momento, se encontró enfrentando un gran sufrimiento, la pérdida de un ser querido, acompañada de dificultades financieras. Esto la hizo cuestionar el sentido de la vida. Se sentía perdida, sin rumbo, y comenzó a hundirse en un estado de soledad y tristeza. Lo que más la afligía era el sentimiento de impotencia ante las adversidades de la vida. El sufrimiento que experimentaba parecía interminable. Fue en este momento de oscuridad que Matilde vino a mí, buscando, como tantos otros, una palabra de consuelo y orientación. Me dijo que, a pesar de haber sido una mujer buena y de corazón abierto, sentía que la vida le había dado solo dificultades y ya no podía encontrar la fuerza para continuar. Era como si estuviera al borde de un abismo emocional y todos sus intentos de encontrar alivio hubieran fallado. Voces del alma, dijo con lágrimas en los ojos. He intentado todo para salir de mi dolor, pero lo que veo a mi alrededor son más dificultades, más sufrimiento. Estoy perdida. No sé qué más hacer para encontrar la paz que tanto deseo. Escuché atentamente, sintiendo el dolor de Matilde, pero también me di cuenta de que detrás de su sufrimiento había un alma pura, que todavía tenía una gran capacidad para amar y hacer el bien. Y como siempre hago, le pedí que cerrara los ojos y se concentrara en encontrar el silencio interior. Fue en este momento de oración silenciosa que de repente se sintió una presencia espiritual en la habitación. Era un espíritu de luz sereno pero inmenso, cuya energía parecía iluminar todo el ambiente. El espíritu se presentó como hermano Pedro, un espíritu que había dedicado su vida a ayudar a los necesitados durante su existencia terrenal. Se acercó a Matilde y con voz suave, pero llena de autoridad espiritual, le dijo: Matilde, estás siendo llamada a mirar tu dolor desde una nueva perspectiva. El sufrimiento, aunque doloroso, es una oportunidad para que el espíritu se eleve.
Estás rodeada de tantas dificultades, pero lo que no ves es que en el momento de mayor dificultad, la luz de la caridad puede iluminar tu alma y transformar tu vida. El bien que haces por los demás, por simple que sea, repercute en ti de una manera que no puedes imaginar. Estas palabras tocaron profundamente el corazón de Matilde. Ella, que siempre había sido una mujer amable, pero que se sentía impotente ante el sufrimiento, comenzó a comprender que su dolor podría ser un canal para la caridad y que al ayudar a otros también podría encontrar su propia curación espiritual. El espíritu del hermano Pedro continuó. Te preguntas, Matilde, por qué la vida te ha traído tanto sufrimiento. Pero sabe que muchas veces es en momentos de dolor cuando el espíritu es más llamado a servir. Hay tantas personas a tu alrededor que también están sufriendo, y el simple gesto de tender una mano para ayudar, de ponerte en el lugar de otra persona, puede ser la medicina que sane tu propia alma. El acto de dar es uno de los mayores poderes espirituales que posees. Matilde permaneció en silencio, absorbiendo esas profundas palabras. Ahora entendía que la clave de su curación espiritual residía en amar a los demás, en la caridad. No era necesario hacer grandes gestos para cambiar el mundo. A veces era el pequeño gesto, la pequeña ayuda, lo que tenía el mayor poder transformador. El espíritu del hermano Pedro siguió guiándola. Lo que tienes que ofrecer al mundo es algo grande. No necesita ser algo complejo. La verdadera caridad reside en las pequeñas acciones de la vida cotidiana. Una sonrisa, un oído atento, una palabra de consuelo, un plato de comida, ayuda en un momento de dificultad. Estas acciones no solo sanan a quienes sirves, sino que también sanan tu alma. Porque es haciendo el bien como te acercas a la verdadera paz espiritual. Con estas palabras, Matilde sintió un gran cambio en su corazón. Se dio cuenta de que para encontrar la paz ya no necesitaba buscar respuestas fuera de sí misma, sino que la paz vendría transformando su relación con los demás. Al entregarse a la práctica de la caridad, con sinceridad y amor, también comprendió que al servir se acercaba a la verdadera esencia divina que reside en todos nosotros. En los días que siguieron, Matilde se involucró activamente en obras de caridad. Comenzó a ayudar a las personas a su alrededor, sin esperar reconocimiento ni recompensa, sino con un corazón abierto para servir. Su gesto simple pero sincero comenzó a transformar su vida de maneras que nunca había imaginado. Pronto, se dio cuenta de que al dar a los demás, estaba recibiendo más de lo que podría haber imaginado. El sufrimiento que antes la había dominado comenzó a disiparse y encontró en cada acto de caridad una nueva fuerza, una nueva esperanza. Las sonrisas que veía en los rostros de aquellos a quienes ayudaba se convirtieron en alimento para su alma. Cada día, sentía que su energía espiritual se hacía más fuerte y más conectada con la luz divina. Un mes después de nuestro encuentro, Matilde me buscó de nuevo. Esta vez, con una sonrisa en su rostro y un brillo en sus ojos, finalmente había encontrado la paz que había estado buscando. Voces del alma, dijo con gratitud y alegría. Nunca imaginé que la respuesta a mi sufrimiento estaría en la simplicidad de la caridad. Hoy mi corazón está ligero y mi vida tiene más significado. Sé que al ayudar a otros también me estoy ayudando a mí misma y esta ha sido la mayor bendición de mi vida. Matilde había descubierto que la verdadera felicidad reside en dar, en compartir, en vivir por el bien de los demás. El camino de la caridad no solo la sanó espiritualmente, sino que también la ayudó a encontrar la verdadera paz que había estado buscando. Mis hermanos, la historia de Matilde es un claro ejemplo de cómo la caridad puede transformar la vida de un ser humano. A menudo buscamos respuestas complicadas a nuestros sufrimientos, pero la respuesta puede ser tan simple como tender una mano a los demás. El amor, la compasión y la generosidad son las claves de la verdadera paz espiritual. Cuando nos dedicamos a la bondad, tanto los demás como nosotros mismos somos sanados. Que todos sigamos el ejemplo de Matilde y encontremos la verdadera luz al servir a los demás. La caridad es la medicina que sana no solo el cuerpo, sino especialmente el alma. Capítulo 7. El espíritu de Eugenia y el poder del perdón. Muchos de nosotros llevamos a lo largo de nuestras vidas heridas y resentimientos que nos impiden avanzar, pero es en la capacidad de perdonar, de liberar a quienes nos han lastimado, donde encontramos la verdadera libertad espiritual. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de Eugenia, una mujer que a lo largo de su vida sufrió inmensamente por el dolor del resentimiento y la venganza, pero que encontró en el perdón la clave de su verdadera liberación.
Eugenia era una mujer fuerte, determinada y orgullosa. Durante muchos años, vivió en un estado constante de ira y resentimiento, especialmente en relación con una traición que había sufrido de alguien muy cercano a ella. Esta traición la había marcado profundamente y nunca pudo perdonar a la persona que la hirió. El dolor del pasado, que se había prolongado durante años, se convirtió en un peso que cargaba cada día, impidiéndole ser feliz y vivir en paz. Más tarde, Eugenia vino a mí, y cuando me contó su historia, me di cuenta de cuánto sufrimiento la estaba invadiendo. Vino a mí con los ojos cansados y una expresión cerrada, como si estuviera al borde de la desesperación. Era claro que, aunque buscaba respuestas, había una resistencia en su corazón a liberar el perdón. «Voces del alma», dijo con voz ahogada. «No puedo perdonar. Fui profundamente herida por alguien en quien confiaba, y ya no puedo vivir sin pensar en ese dolor. Me siento traicionada, engañada, y la ira no me deja sola. He intentado seguir adelante, pero cada vez que pienso en esa persona, el odio regresa con más fuerza. ¿Qué puedo hacer para liberarme de este dolor?» Escuché atentamente las palabras de Eugenia y, como siempre, intenté encontrar la mejor manera de guiarla. Su sufrimiento era genuino, pero su resistencia al perdón la mantenía atrapada. Y yo sabía que para que ella encontrara la paz, necesitaría liberarse de lo que estaba aprendiendo. Le dije que el perdón no era solo un acto de bondad hacia otro, sino un acto de autocuidado y autocuración. El perdón no significaba olvidar o justificar el error de la otra persona, sino liberarse del dolor que esa herida causaba a la propia alma. Le expliqué que la falta de perdón nos aprisiona en el pasado y nos impide evolucionar espiritualmente, ya que vivimos con el peso de sentimientos negativos que nos alejan de la paz interior. Esas palabras, aunque simples, parecían difíciles de entender para Eugenia en ese momento. Todavía estaba envuelta en el dolor de la traición, y la idea de perdonar le parecía casi imposible. Pero la invité a mirar la situación con una nueva perspectiva, una mirada más profunda que fuera más allá del dolor momentáneo. Le pedí que cerrara los ojos y reflexionara sobre la importancia del perdón, no solo para los demás, sino para sí misma. Ese acto de perdón no era un favor para quien la había herido, sino un regalo para su propia alma. El perdón sería la clave para liberarla de la prisión del resentimiento. Después de unos momentos, sentí la presencia de un espíritu acercándose. Era un espíritu sereno, pero al mismo tiempo lleno de gran sabiduría y ligereza. El espíritu se presentó como Hermana Clara, una mentora espiritual dedicada al proceso de curación a través del perdón y la reconciliación. «Eugenia», dijo la Hermana Clara con voz suave, pero llena de autoridad espiritual, «llevas en tu corazón un dolor que te impide vivir. Crees que la venganza y el resentimiento son formas de justicia, pero sabe que el verdadero camino hacia la justicia espiritual es el perdón. No perdonar es permanecer prisionero de una historia que ya no se puede cambiar. El perdón, mi hermana, es lo que libera tu alma». Las palabras de la Hermana Clara penetraron profundamente en el corazón de Eugenia. Ella, que se consideraba víctima de la traición, comenzó a darse cuenta de que, al no perdonar, se convertía en prisionera de ese dolor, cargando una carga pesada e innecesaria. El perdón, entonces, no sería un gesto para aliviar el dolor de la otra persona, sino un gesto para aliviar el peso que ella misma cargaba. «¿Pero cómo puedo perdonar a alguien que me hirió tanto?», preguntó Eugenia, con la voz quebrada. La Hermana Clara respondió con inmensa compasión: «El perdón no se trata de olvidar el error de la otra persona, sino de liberarte del dolor que llevas. Has intentado luchar contra este sentimiento, pero solo te aprisiona más y más. Al perdonar, rompes las cadenas del pasado y te abres a la paz. El perdón no trae a la persona de vuelta a tu vida, pero trae la paz de vuelta a tu corazón. Recuerda que la verdadera libertad reside en no permitir que el dolor del pasado controle tu vida presente». Eugenia comenzó a llorar, no de tristeza, sino de alivio. Estaba empezando a comprender que el perdón no era un regalo para quien la había herido, sino para sí misma, para su propia libertad. Con cada lágrima, sintió como el peso del resentimiento se disipaba y una nueva sensación de ligereza comenzó a surgir en su corazón. «Eugenia», dijo la Hermana Clara tiernamente, «cuando perdonas, no estás diciendo que el error fue correcto, sino que eliges no seguir cargando el peso del dolor. El perdón es una decisión, y cada vez que eliges perdonar, te acercas a tu verdadera esencia divina.
Recuerda, el perdón no es para otros, es para ti. En los días siguientes, Eugenia se dedicó al proceso de perdón. No fue fácil, como ella misma me dijo, pero con el tiempo dejó atrás el resentimiento y el odio. Comenzó a orar por el bienestar de la persona que la había herido, deseándole paz y comprensión, y al hacer esto, sintió que su alma se purificaba y su vida se volvía más ligera y serena. Unos meses después, Eugenia me buscó de nuevo y la transformación fue evidente. Finalmente se había liberado de las cadenas del resentimiento. Su rostro estaba sereno, su mirada clara y llena de paz. «Voces del alma», dijo con una suave sonrisa. «He logrado perdonar. No fue fácil, pero hoy puedo decir que el dolor que me aprisionaba ya no tiene poder sobre mí. Me siento más ligera, más fuerte, y sé que el perdón fue la clave de mi verdadera libertad». La historia de Eugenia es un poderoso testimonio de cómo el perdón puede liberarnos. Al perdonar, no solo ofrecemos algo al otro, sino que nos ofrecemos algo a nosotros mismos, la oportunidad de vivir en paz, de sanar nuestras heridas y de avanzar con la ligereza que el amor y la comprensión traen. El perdón es una elección, y cuando elegimos perdonar, nos liberamos de un pasado doloroso y nos abrimos a la paz que tanto deseamos. Mis hermanos, que la historia de Eugenia nos inspire a todos a practicar el perdón, no solo como un acto de bondad hacia los demás, sino como un acto de autocuidado espiritual. El perdón es la clave de nuestra verdadera libertad y paz. Que avancemos, desapegados del pasado y en busca de la luz del perdón.